Hey, ¿qué tal? Sí, bien, bien. Oye, ¿tienes tiempo para una historia al anochecer? Decidí investigar un poco sobre las cosas más tenebrosas de México. Entre ellas encontré que México también tiene una larga historia de asesinos seriales. Así que encontré tres que personalmente creo son los seres más terroríficos y reales que existen en nuestra historia. Las Pacuanchis fue un grupo de 4 hermanas activo de 1947 a 1964. Este grupo estaba conformado por 4 hermanas de escasos recursos. Buscaron cómo salir adelante y abrieron un burdel. Sin duda fue uno de los burdeles más importantes en su época. Eso dio pie a que comenzaran a abrir diferentes centros nocturnos en diferentes partes del estado. Sin embargo, lo que caracterizó a este grupo fueron sus atroces asesinatos. Se dice que entre las 4 asesinaron alrededor de 90 personas, aunque se estima que el número real son 150. La mayoría de sus víctimas, por no decir que todas, eran prostitutas que trabajaban en sus burdeles, todas privadas de la libertad y obligadas a ofrecer ese servicio a todos los clientes que llegaban al burdel. Fueron apresadas y condenadas por estos actos tan horrorosos. Sin embargo, entre los mitos que salieron a la luz, verdad o no, uno de los más sonados fue que hacían estos asesinatos en nombre de Satanás. Se dice que esto lo hacían porque hicieron un pacto con este ser oscuro para tener dinero, negocios, prosperar y crecer en la manera en la que lo estaban haciendo. Claro que esto solamente es un mito. Nadie afirma que sea real, incluso se cree que solo fue creado por la prensa amarillista. Sin embargo, lo atroz de sus asesinatos lo vuelve un mito bastante tenebroso. Fernando Hernández Leiva, sentenciado en 1986 por 33 cargos de asesinato en 5 estados diferentes de la República. Sin embargo, se cree que ese número en realidad ascendía a 130. Era un hombre organizado, nómada y motivado por interés propio. Durante un periodo de 13 años, este hombre fue arrestado 2 veces. En esas 2 ocasiones, logró escapar de su celda. Sin embargo, la tercera vez que fue arrestado, él no intentó escapar, intentó suicidarse. Sin embargo, no contempló que su peso era mayor al que podía soportar la cuerda y solamente recibió algunas lesiones. Él no lo consiguió y en ese momento practicaron un examen psicológico en el que determinaron que el motivo de sus asesinatos era satisfacción personal. Durante investigaciones posteriores llegaron a la conclusión que el número de víctimas podría llegar a ascender a 137 o más. Sin duda, un criminal detestable que existió en nuestra era. Finalmente llegamos a uno de los asesinos que yo considero de los peores y más grotescos que han existido en la historia de nuestro país. Él fue conocido como el Caníbal de Guerrero. Cometió 3 asesinatos conocidos a lo largo de su vida y fue aprehendido en el último. Fue un hombre con una infancia difícil, maltratado por su madre, abusado, sin un lugar donde vivir. Sin embargo, siempre buscó la aprobación de su madre. Esto lo llevó a odiarla y tal parece desquitó esa ira con las mujeres que llegaron a rodearlo. Su primera víctima fue su primera esposa, con quien tuvo una hija. Él la asesinó y desapareció el cuerpo. Tiempo después, este hombre volvió a casarse. El matrimonio no funcionó y no saben los motivos que lo llevaron a asesinar a su segunda víctima y esposa. Después,
Asesinó a una prostituta, de la misma manera que había hecho con sus 2 asesinatos anteriores. Sin embargo, la familia de esta mujer presentó una denuncia y la policía comenzó a investigar. Cuando se acercaron a él, en un intento de huida, fue arrollado por un taxi. Recibió los primeros auxilios y al ser investigado, la policía entró a su casa y encontraron una de las escenas más grotescas hasta la fecha en la historia humana. Este hombre tenía partes de cuerpos humanos por toda la habitación, en el refrigerador, cocinados en un plato, servidos para comer. Fue ahí donde recibió el apodo, el caníbal de Guerrero. Este hombre fue llevado a prisión, donde en poco tiempo fue encontrado muerto. Supuestamente se había suicidado. Sin embargo, la hermana del asesino declaró que el cinturón con el que estaba colgado no era suyo. También el cuerpo presentaba rastros de violencia, de abuso, por lo que se cree el tiempo en el que estuvo preso fue torturado y asesinado. Sin duda un final horrible para un ser horrible. Y dime, ¿qué te parecieron? Definitivamente nuestro país alberga cosas horrorosas a lo largo de su historia. Sí, yo también creo que por hoy fue suficiente de historias al anochecer.